Bienvenidos nuevamente a Esto es Insólito Podcast. Para iniciar nuestra exploración a fondo de hoy, quiero poner un par de datos interesantes sobre la mesa. A ver, dinos. O sea, existen personas que ganan hasta $52,000 al año exclusivamente por, y escuchen bien esto, por oler axilas humanas. ¡Wow! Es un montón de dinero por algo tan, digamos, peculiar. Y también hay otros que usan unas botas con punta de magnesio carísimas de como $500, nada más para mover lingotes de oro a 24 metros bajo tierra en las bóvedas de Nueva York. Exacto. Y eso sin olvidar a quienes obtienen doctorados en geología, pero dedican absolutamente toda su carrera a arrastrar heces fosilizadas de Tiranosaurio Rex. Sí, claro. Los que el gremio llama a sus espaldas el Dr. Dino Poop. Aunque, bueno, técnicamente son paleoescatólogos. Paleoescatólogos, ándale. Es que el mercado laboral de verdad esconde una red de profesiones que, pues, desafían toda la lógica convencional que conocemos. Totalmente. Porque tradicionalmente, cuando la gente piensa en el concepto del trabajo, nos remitimos a esos típicos y aburridísimos cuestionarios de orientación vocacional de la preparatoria. Uy, sí, donde las opciones se limitaban a administrador, ingeniero o vendedor. Exacto. Era como intentar encajar a toda la humanidad en trajes de talla única comprados en una tienda departamental. Esa analogía del traje es perfecta, porque el sistema asume un mercado rígido, pero los documentos, los artículos y los estudios económicos que analizamos hoy demuestran que la economía oculta funciona más bien como un sastre de alta costura. Así es, se adapta a las curvas más extrañas y a las necesidades más bizarras de la condición humana. Y justamente el propósito de este análisis a fondo es develar esa economía oculta y el trabajo humano detrás de necesidades que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Por eso invito a quienes nos escuchan a cuestionar ese concepto tradicional del trabajo. Y para entender cómo opera este sastre económico, creo que debemos empezar por observar a quienes deciden monetizar el riesgo físico extremo. Claro, y no nos referimos a la minería tradicional o a la construcción de rascacielos. Estamos hablando de peligros de nicho absoluto en la naturaleza. Exactamente. El caso de los buzos de pelotas de golf es un ejemplo perfecto de esto. O sea, imaginen esto. Un jugador aficionado manda su pelota a un estanque turbio y, pues, la da por perdida. Pero como el material es impermeable, mágicamente se crea un inventario sumergido de altísimo valor. Un inventario que, ojo, exige recuperación en condiciones francamente deplorables. Sí. Estos profesionales pasan de 8 a 10 horas diarias sumergidos en aguas negras. O sea, la visibilidad es literalmente cero. Cero visibilidad. Cero. Tienen que buscar las pelotas exclusivamente con el tacto, metiendo las manos enteras en el lodo del fondo para rescatarlas. No inventes, es como ser un cazatesoros a ciegas en un pantano. Totalmente. Y operan en equipos de 3, usando un equipo de buceo sumamente pesado, o a veces arrastrando rodillos de metal gigantes para barrer el fondo. Y todo esto esquivando caimanes, porque estos lugares suelen ser en estados como Florida. Sí, caimanes, y también intentando no enredarse con hilos de pescar pesados que, con el peso del tanque, fácilmente podrían causar un ahogamiento. ¡Qué locura! Y tengo entendido que realizan todo esto bajo la figura de contratistas independientes. Así es. Y ganan un promedio de $200 al día. Porque mi primera teoría sería que son adictos al riesgo que no soportan una oficina. Y mira, esa suele ser la suposición inicial de casi cualquier estudio laboral sobre profesiones de riesgo. Pero la investigación que revisamos revela un motivador psicológico muy distinto. ¿Cuál es? El propósito. El propósito ambiental, para ser exactos. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Scott Evans, que es uno de los buzos perfilados en las fuentes. Ajá. Bueno, pues su principal motor no es la emoción de esquivar reptiles, es la profunda satisfacción de limpiar y preservar el ecosistema local. Oh, ya veo. Sí, porque extraer toneladas de plástico y polímeros sintéticos de estos estanques para reciclarlos, pues le otorga un sentido de preservación que un trabajo de escritorio jamás le daría. Claro, el factor de riesgo se tolera porque el resultado final se percibe como algo moralmente valioso. Exactamente. Ahora, si cruzamos esa línea de riesgo físico y le quitamos el factor del aire libre, llegamos a los ordeñadores de serpientes.
Uy, sí, otro perfil fascinante. Básicamente extraen veneno obligando a serpientes letales a morder una membrana de látex sobre un frasco. Todo esto para producir antídotos y para investigación médica. Y a diferencia del pantano, esto ocurre en la esterilidad absoluta de un entorno de laboratorio estrictamente controlado. Sí. Pero lo que resulta verdaderamente revelador aquí no es solo la peligrosidad del animal en sí. Ah, ¿no? No, es el perfil psicológico que exige el puesto. Las evaluaciones vocacionales describen a los candidatos ideales para esto como individuos que son simultáneamente investigativos y emprendedores. O sea, suena una contradicción total. Un poco, ¿sí? Necesitas a alguien lo suficientemente aventurero para, no sé, manipular una cobra que evolucionó millones de años para matar, pero que al mismo tiempo tenga la rigidez mental de un contador para no saltarse ni un solo milímetro del protocolo de bioseguridad. Es una intersección psicológica sumamente inusual. La mente metódica asegura que el entorno de laboratorio no sufra alteraciones letales. Claro. Mientras que el rasgo aventurero proporciona la confianza motriz, la firmeza para manejar físicamente al reptil sin dudar ni un segundo. O sea, es un ejemplo clarísimo de cómo la economía encuentra perfiles humanos que los sistemas corporativos tradicionales probablemente desecharían por parecer incongruentes. Totalmente de acuerdo. Y bueno, hasta ahora hemos visto cómo se comercializa el riesgo, pero la economía oculta también encuentra la manera de capitalizar algo que todos tenemos, pero que valoramos de formas muy distintas. El tiempo y el espacio. Exacto, el tiempo y el espacio personal. Porque, a ver, las grandes ciudades han creado pesadillas logísticas por la sobrepoblación. Sí, las filas eternas. Y para resolverlas, surgió el mercado de los hacedores de filas, o line sitters en inglés, plataformas como TaskRabbit o empresas muy de nicho como Same Online Dudes. Sí, vi en las fuentes que cobran tarifas de entre 25 y 30 dólares la hora solo para que un individuo se quede de pie en una acera. Así es. Esperando para comprar el último celular de moda o reservar una mesa en un restaurante codiciado. Es arbitraje puro de tiempo. El que tiene dinero le paga al que tiene tiempo. Exactamente. Pero, a ver, al leer esto en los documentos, mi primera reacción, y creo que la de muchos, es de rechazo. Como de, no sé, es como comprar el aburrimiento de otra persona. Sí, se siente un poco extraño. Da la impresión de que estamos legitimando una sociedad distópica, donde los ricos nunca tienen que esperar ni sufrir las incomodidades de los demás. Es una reacción muy común. Sin embargo, los estudios sugieren algo súper interesante. El público tolera muchísimo más a un hacedor de filas particular que a un corporativo que cobra por un pase VIP o un carril rápido. Y eso es lo que me vuela la cabeza, porque a simple vista, en ambas opciones el resultado es el mismo. El capital compra la inmediatez. ¿Por qué la gente percibe esta diferencia? Todo se reduce a los principios de la teoría de colas y a cómo la psicología humana interpreta la justicia espacial. A ver, explícame eso. Mira, en cualquier fila humana, la regla de oro es la equidad visual basada en el sistema FIFO. First in, first out. El primero en llegar es el primero en entrar. Exacto. Cuando un corporativo vende un carril rápido, la gente lo percibe como una trampa institucional. Claro, como si estuvieran rompiendo sus propias reglas. ¿Sí? Sienten que la empresa altera el orden de forma arbitraria solo para exprimir más dinero, creando una vía paralela que destruye la estructura moral de la fila. Genera indignación moral. Mientras que por otro lado, pagarle a una persona para que haga fila mantiene ese bloque de tiempo intacto en la realidad física. De eso se trata. Es un intercambio uno a uno. El espacio físico está siendo ocupado y el tiempo cronológico está siendo gastado por un cuerpo humano real. La fila avanza a la misma velocidad y nadie aparece mágicamente en la puerta frente a ti. Tal cual. De hecho, los analistas económicos señalan que esta práctica suele aumentar la demanda general del negocio. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque atrae a consumidores que, de no poder delegar esa espera abrumadora, simplemente abandonarían la transacción por completo, aunque, claro, también puede generar congestión en la acera. Tiene sentido. Ahora, esa idea de privatizar el espacio personal comprando el tiempo de alguien más contrasta drásticamente con lo que ocurre cuando el espacio físico simplemente se acaba y la sociedad tiene que forzar la colectivización del mismo. Uy, sí. Esto nos lleva directamente al metro de Tokio. ¿Sí? Con una población cercana a los 14 millones de habitantes,
El sistema de transporte ferroviario allá opera entre el 70% y el 200% de su capacidad. Es una locura. Las imágenes en los documentos describen plataformas donde los pasajeros están literalmente comprimidos como sardinas en lata. Como sardinas. Y para evitar el colapso del sistema, entran en acción los Oshiya, Mejor conocidos como los empujadores de personas. que son estos empleados vestidos con un traje impecable y guantes blancos que aplican fuerza física directa para compactar a los pasajeros hacia dentro del vagón. Y todo esto solo para poder cerrar las puertas. Pero hay un detalle histórico en los textos que a mí me pareció sacado de una película de comedia. Ya sé de qué vas a hablar. O sea, este concepto de usar empujadores oficiales no se inventó en Japón, se inventó en Nueva York hace casi un siglo. Así es en Nueva York. El detalle es que allá fracasó de una forma espectacular porque, oh sorpresa, la sociedad estadounidense no reaccionaba precisamente bien a ser empujada por la espalda. Sí, la implementación original allá en Estados Unidos fracasó por la actitud agresiva de los empujadores y obviamente la resistencia individualista de los pasajeros. Pero en Japón sí funciona. Funciona maravillosamente, debido a un delicado entramado técnico y cultural. Estos profesionales, los Oshiya, pasan por un entrenamiento riguroso de 2 semanas solo para dominar la biomecánica del empuje. O sea, no es solo empujar a lo loco. Para nada. Se anuncian respetuosamente, verifican que no haya abrigos o mochilas atoradas y luego aplican presión únicamente en zonas seguras del cuerpo, como la espalda y los hombros. Claro, para evitar lesiones. No aplican fuerza bruta, sino que administran una presión calculada. Exactamente. Y esto va acompañado del factor sociológico subyacente más importante, que es el concepto cultural japonés del wa, o la armonía social. Sí. La sociedad tolera la tremenda incomodidad física de ser aplastada por un extraño con guantes blancos porque existe este entendimiento colectivo, táctico. De que el tren debe avanzar a tiempo para que la ciudad no se paralice. Exacto. Se suspende temporalmente la soberanía sobre el espacio personal individual en favor de la pura eficiencia colectiva. O sea, queda claro que podemos ceder el control de nuestro tiempo en una acera o de nuestro espacio en un vagón de metro. Pero el mercado laboral no se detiene en la logística. Entramos a una zona cualitativamente más íntima al descubrir que la humanidad también subcontrata el trabajo sensorial y emocional. Y esto sí que es insólito. Retomemos a los jueces de olores, como el caso de Betty Lyons. Ah, sí. Su función, que le genera esas ganancias de $19,000 a más de $52,000 anuales, consiste en evaluar cosas como arenas para gatos o desodorantes de consumo masivo. ¿Evaluando aromas en una escala del 1 al 10? Exactamente. Y lo hace aplicando su nariz directamente sobre cajas de arena sucias o sobre axilas humanas tras horas y horas de sudoración. ¡Wow! O sea, lo primero que surge al leer esto es preguntarse, a ver, con toda la tecnología analítica disponible hoy en día, ¿por qué no hemos construido un sensor robótico que haga el trabajo? Suena lógico preguntarlo. Parece la tarea más fácilmente automatizable del mundo, ¿no? Pues parecería. Pero la respuesta está en la diferencia entre detectar químicos y percibir experiencias. A ver. Mira, las máquinas modernas analizan compuestos individuales. Miden concentraciones precisas de moléculas. Ok. Pero la nariz humana entrenada procesa la mezcla completa, o sea, la receta subjetiva del olor. Claro, el robot no te dice si huele feo, solo te dice que tiene. Exacto. Una computadora te puede alertar que hay un 2% de amoníaco en la arena para gatos, pero solo un juez de olores humano puede determinar si esa mezcla específica resulta ofensiva, punzante o inofensiva para nuestro cerebro. O sea, detectan anomalías en la experiencia humana que un algoritmo simplemente no registraría como un error. Totalmente. Y siguiendo esa misma línea del trabajo subjetivo y profundamente íntimo, llegamos a uno de los descubrimientos que más me impactaron en las fuentes. ¿Los tanatólogos musicales? Sí, son los encargados de asistir en el proceso físico de la muerte. El caso detallado de Therese Strader Shaker expone cómo esta disciplina utiliza instrumentos como el arpa para proporcionar lo que ellos llaman música prescriptiva. Y creo que aquí es súper importante hacer una distinción. Los textos hacen mucho énfasis en separar esto de la simple idea decorativa de tocar melodías relajantes de fondo en un hospital. Muy importante aclararlo. La tanatología musical es una intervención puramente clínica.
Funciona como una cura para la angustia, no solo como una distracción. Exacto. Y la elección del arpa no es casualidad. Se elige por su portabilidad y sobre todo por su enorme rango polifónico. Mi comprensión de la teoría musical es un poco básica, la verdad, pero entiendo que la polifonía permite ejecutar múltiples voces o líneas melódicas de forma simultánea. Sí, así es. Lo que me cuesta procesar es cómo la técnica musical afecta biológicamente a un organismo que literalmente está perdiendo la vida. Y ahí es donde reside la ciencia de este método. Ese rango polifónico le permite a la tanatóloga tejer texturas acústicas que responden en tiempo real a los signos vitales. ¿En tiempo real? Sí, o sea, el músico monitoriza visualmente el pulso cardíaco y el ritmo de la respiración de la persona. Y luego adapta la disonancia, el tempo o la resolución de los acordes para intervenir directamente en el sistema nervioso autónomo. ¡Wow! O sea que utilizan la física del sonido como herramienta médica paliativa. Exacto. La vibración múltiple del arpa ayuda a estabilizar la respiración errática y a relajar la tensión muscular, creando un entorno que facilita una transición digna y menos dolorosa. Es increíble. Pero la intervención de terceros no termina cuando el paciente fallece. Los documentos exponen un fenómeno que ocurre durante los funerales que resulta, la verdad, desconcertante. Las plañideras profesionales. Las mourners, individuos contratados exclusivamente para llorar con un desconsuelo absoluto por un muerto que jamás en su vida conocieron. Sí, es una tradición histórica loquísima. En el Reino Unido existía el servicio de Rent-a-Mourner, que cobraba entre $30 y $120 por evento, solo para rellenar los bancos vacíos de un funeral. Claro, para dar la ilusión de que fue mucha gente. Exacto, pero la verdadera sofisticación de esta práctica ocurre en Asia. En China y Taiwán, figuras como Ding Ding Mao o Liu Junlin, a quien le dicen la hija filial, Sí leí sobre ellas. ellas combinan gritos desgarradores y llanto histérico con coreografías súper elaboradas, e incluso a veces incluyen bailarinas de danza árabe después para volver a subir el ánimo de la familia. A ver, al analizar las tarifas de esto, mi primera hipótesis fue asumir que la familia solo intenta aparentar estatus ante la comunidad, ¿no? Inflando los números de asistentes. Es una forma de verlo. O sea, yo pensaba, contratar a una plañidera es como contratar a un doble de acción para tu propio duelo. Si todos los del pueblo saben que estas personas son actores pagados, ¿cómo es que esto sigue teniendo un valor emocional real para la familia? Pues mira, aunque es indiscutiblemente una puesta en escena, no carece de profundidad. De hecho, posee raíces históricas súper documentadas. A ver, cuéntame de eso. En el antiguo Egipto, las mujeres se rapaban la cabeza e imitaban el duelo de las diosas Isis y Neftis. Órale. Incluso hay textos en la Biblia, en los libros de Amós y Jeremías, que hacen llamados directos a las plañideras profesionales. Históricamente, el volumen y la cantidad de lamento funcionaban como un símbolo de estatus y riqueza. Ok, el estatus lo entiendo histórico. Pero ¿qué función psicológica cumple pagar por un llanto actuado hoy en día? Actúa como un mecanismo catalizador. Funciona así. En muchas culturas, la norma social es la represión emocional frente a la tragedia. Nadie quiere ser el primero en romperse a llorar en público. Exacto. Una familia destrozada por el dolor puede sentirse paralizada por esa convención. Pero cuando la plañidera profesional entra y comienza a emitir esos alaridos, funciona como una válvula de escape. Rompe la tensión de la sala. Sí. Al quebrar el hielo emocional con tanto teatro, otorga el permiso psicológico implícito para que los familiares liberen su propio llanto genuino, sin miedo a ser juzgados. ¡Qué interesante! No están usurpando el duelo de la familia, están diseñando el entorno acústico para que el duelo real pueda ocurrir. Tal cual. Es arte escénico diseñado para catalizar el llanto verdadero. Bueno, hasta el momento hemos explorado trabajos que operan como eventos o gigs específicos. Un buceo, un empujón, un llanto de un par de horas. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede cuando un trabajo inusual engulle por completo el estilo de vida, el hogar y la realidad del trabajador? Uy, ahí entramos al ecosistema cerrado de los cruceros. Exacto.
Las embarcaciones de crucero operan como microcosmos cerrados. Y aquí hay un contraste brutal entre el mito de la televisión, como en El crucero del amor, y la cruda realidad. Totalmente. La tele sugiere que viven de vacaciones eternas, socializando, pero las bitácoras laborales muestran jornadas de más de 70 horas semanales durante meses, sin un solo día libre. Y sumado a una estricta jerarquía a bordo que roza el sistema de castas. Sí. Por un lado tienes al staff, que tienen mejores sueldos, camarotes individuales en las cubiertas superiores y pueden interactuar con los huéspedes. Pero debajo de la línea de flotación opera el crew, la tripulación. Exacto, el personal de limpieza y cocina. Ellos habitan las entrañas de acero del barco, en cuartos compartidos sin ventanas, ganando salarios de apenas $800 al mes. Y con la prohibición absoluta de interactuar con los pasajeros en su tiempo libre. Además, hay reglas súper estrictas de fraternización, ¿no? Sí, prohibido el romance con pasajeros, aunque sí está permitido entre los mismos empleados. Entonces, a ver, la gente escapa de su cubículo de oficina de 9 a 5, solo para terminar en un dormitorio flotante y sin ventanas, trabajando 70 horas a la semana. Suena fatal. Y además atados legalmente por visas de tránsito, como la C1D. O sea, no pueden simplemente renunciar al llegar al puerto. Entonces, la pregunta es, ¿el atractivo es puramente financiero para personas de países en desarrollo? ¿O hay un atractivo psicológico en este aislamiento total? Hay de los dos. Económicamente, el incentivo radica en la eliminación total de gastos convencionales. El barco provee comida y alojamiento gratuitos, así que ese salario es capital líquido casi intacto para enviar a sus casas. Claro, no pagan ni renta ni transporte. Exacto. Pero además, sociológicamente se forma una subcultura intensamente absorbente, muy similar a la mentalidad de Las Vegas. Lo que pasa en el barco, se queda en el barco. Se crea una realidad alterna. Sí, un aislamiento que produce vínculos interpersonales súper acelerados y les da una desconexión casi terapéutica de los problemas que dejaron en tierra firme. ¡Wow! Al concluir este recorrido, creo que la síntesis de todo esto es contundente. La economía laboral siempre toma la forma exacta de la demanda humana. Así es, fluye como el agua hacia donde se le necesite. Desde tareas mecánicas bizarras que dejamos fuera por tiempo, como los sexadores de pollos que exprimen pollitos a una velocidad increíble con un 99.7% de precisión. O los apiladores de oro en las bóvedas subterráneas. Exacto, hasta estos trabajos profundamente emocionales que acabamos de ver. Así que invito a la audiencia a observar su entorno y reflexionar sobre las personas invisibles, que facilitan nuestras comodidades diarias, o que manejan las incomodidades que preferimos evitar. Y antes de irnos, quiero dejar un pensamiento final en el aire para que la audiencia lo reflexione. A ver. Si como especie ya somos capaces de subcontratar el aburrimiento en una fila, delegar el riesgo físico e incluso pagar por el duelo y el llanto ante la pérdida de un ser querido, Ajá. ¿qué pasará cuando la inteligencia artificial y la robótica avancen un paso más? ¿Llegará el día en que tengamos algoritmos diseñados específicamente para llorar nuestras pérdidas de manera hiperrealista? ¡Uy, qué fuerte! ¿O robots programados para oler nuestro desodorante y decirnos qué nos gusta? Si logramos transferir todo esto a circuitos, ¿qué áreas de la vulnerabilidad nos quedarán exclusivamente a nosotros para experimentar la vida? ¿Qué nos quedará por sentir? Es una pregunta que sin duda nos deja pensando y replantea por completo cómo vemos nuestro futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta nuestro próximo análisis detallado.